Muy bien, una vez teniendo nuestro diseño de autómata, el siguiente paso es la programación. Entonces, este autómata fue diseñado para trabajar con el enfoque CASE, que es la instrucción de implementación para lenguaje C. Entonces, vamos a hacer un boceto de la programación, no va a ser una programación estricta, ¿no? Entonces, básicamente lo que necesitamos es una variable que se va a llamar estado. Esa variable debe de tener como valor inicial 0. ¿Por qué? Pues porque el autómata nos dice que está comenzando en 0. He mencionado que un autómata es un preguntador. Entonces, esa serie de preguntas se debe de hacer dentro de un ciclo, ¿no? Entonces, aquí la condición a ese ciclo es dependiente de dónde esté la entrada, ¿no? Entonces, voy a suponer que la entrada es un apuntador, lo voy a llamar P, es un apuntador a una cadena de caracteres. Entonces, mientras ese apuntador sea diferente del final de la cadena, en lenguaje C, las cadenas finalizan con un 0. No confundir con el dígito 0, es un 0 del código ASCII, el 0 numérico del código ASCII, que no tiene ninguna simbología y que en lenguaje C se utiliza para finalizar estructuras de datos. Entonces, aquí puedo preguntar con la constante numérica, puedo preguntar con la constante de carácter, o puedo preguntar con la constante definida, le voy a llamar, que es en palabras mayúsculas null. Esta es una diagonal y voy a dejarlo así, que es constante de carácter. Ahí está. El chiste es que esto se va a detener en el momento en que se encuentre este carácter. Mientras no se encuentre ese carácter, vamos a estar realizando iteraciones. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería la primera pregunta? Pues hay que ir en orden de acuerdo al autómata. La primera pregunta es si lo que tiene P es igual a una letra. Y aquí depende del lenguaje de implementación. Lenguaje C, para saber si es una letra, tiene una función de biblioteca que se llama isAlpha. Y entonces puedo preguntar. Si no tuviéramos a la mano esta instrucción, ni modo, habría que preguntar si es igual a A, o es igual a B, o es igual a C, o es igual a D y sus minúsculas. No, entonces, como si fuera vocal, ¿no? Entonces, pues el esfuerzo sería enorme, ¿no? Bueno, isAlpha, ¿no? O pudiera ser un dígito. Y bueno, aquí ya se me acabó el pizarrón. O pudiera ser... Ay, no, perdón. Está bien. Sirve el error. No toca todavía preguntar con un dígito. ¿Qué toca? Preguntar si es una letra o es un guión bajo. Me quedé con esto. No, es letra o guión bajo. Entonces, si es una letra o si es un guión bajo. Parece una carreta, no, es un guión bajo de entre comillas simples. ¿Sale? Entonces, ahí está. Si es una letra o es un guión bajo, el autómata nos está diciendo que hay que hacer transición al estado 1. ¿Sale? Al estado 1. ¿Qué pregunta seguiría? No es letra, no es guión bajo. Entonces habrá que preguntar si lo que sigue es un dígito.
o lo que está actualmente en la entrada es un dígito, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que ir al estado 3. Vean cómo aquí la variable estado es la que representa al modelo del autómata. No, entonces else, if, no, else, y ahí nos vamos. Entonces, aquí estoy programando con la instrucción if directamente, lo cual no es lo adecuado. Entonces, como aquí el if se está comportando como un selector, entonces mejor vamos a utilizar la instrucción case. Entonces, ¿qué es un autómata? Es un preguntador, es un plano que nos ordena las preguntas. ¿Podemos desarrollar la etapa del léxico sin un autómata? Sí, totalmente. Pero nuestro diseño quedaría muy frágil, porque una incorporación o una desincorporación de algún elemento del lenguaje, pues irla a buscar en los códigos sería muy dispendioso, ¿no? Entonces, pues mejor teniendo un autómata, eso va a clarificar nuestra codificación, ¿no? Entonces, esto es un plano de preguntas. Es un ordenador de todas esas preguntas. Entonces, lo mejor es utilizar la instrucción que en C se conoce como switch. Entonces, ¿sobre qué vamos a estar switcheando? Sobre la variable estado. Esta es una llave derecha. Entonces, case 0. Ahora sí, dentro del case 0, pues ya se va a preguntar si es una letra. Ok, espero que no se corte ahí en la cámara. Ahí está, ¿no? Y aquí debió haber puesto, ya no puedo, ¿no? Entonces, ok, estado es igual a 1. Eso va a pasar en el case 0. ¿Qué va a pasar en el case 1? ¿Qué va a pasar en el case 1? Pues el case 1 también es de transición. Entonces hay que repetir esta pregunta añadiendo un dígito. Bueno, aquí le hizo falta su instrucción break, ¿va? Puedo programar el case 1 o puedo seleccionar aleatoriamente, o sea, no importa, no es necesario que vaya en orden, claro, hay que ir en orden. Pero esto es para ilustrar que los estados del autómata se pueden programar de manera independiente. Puedo decir, voy a ir al estado 5. En el material escrito está el ejemplo completo. Entonces, case 5, este es un estado de transición. 0 es un estado de transición. Pero también hay estados de aceptación. Entonces, ¿qué va a hacer el case 5? Si no tengo etapa de sintaxis, como es el caso, pues simplemente le puedo decir al usuario, mira, lo que hay es una suma. Me encontré una suma. La etapa del léxico tiene que hacer más que esto. La etapa del léxico tiene que devolver el componente. Tiene que devolver el estado de aceptación del componente. E inclusive en ocasiones tiene que entregar más información. Básicamente tiene que entregar la cadena del token y el número del token. Hay etapas del compilador como sintaxis que necesitan el número. Pero hay otras etapas, las generaciones de código, que necesitan generar la tabla de símbolos, que necesitan la cadena del token. Entonces debe devolver esto. Ahora, como no estamos en la aplicación completa, pues la explicación a lo que obedece es simplemente a cómo cada uno de los estados del autómata se va a programar. En este caso se va a imprimir un modesto. ¿Sabes qué? Si llega una suma, un operador más, voy a imprimir que se encontró una suma. ¿Qué pasa con un estado de aceptación? Por ejemplo, aquí de 0 hay transición a 1. De 0 hay transición a 1. Pero aquí ya no. O sea, el estado 5 es de aceptación. Entonces el estado tiene que ser igual
a 0. ¿Para qué? Para que volvamos a empezar. Y aquí, break. ¿Correcto? Hay estados de aceptación que son directos, hay estados de aceptación que se llega a través de otro carácter. Hay que tener cuidado con estos porque es necesario devolver símbolos a la entrada. Como está el carácter otro, se tuvo que avanzar un símbolo para poder reconocerlo, entonces hay que regresar, pasen algunos estados, vean el material didáctico completo, ahí está esa situación. Lo que pretende este video es explicar cómo se programa un autómata mediante enfoque case. Es realmente sencillo. Esta es una programación del primer curso que se tuvo que haber tomado de programación. O sea, es parte de un primer curso de programación. Es decir, no existe nada sofisticado. Tal vez el manejo del apuntador sí. Me faltó eso, el apuntador. Pues hay que avanzar en la entrada, ¿no? Entonces hay que ir al estado 1 y pues sí, ¿verdad? Hay que decirle al apuntador que se mueva, eso me faltó, que se mueva al siguiente carácter y cada que estemos en estados de transición hay que moverse. ¿Qué pasa con los estados de aceptación? Pues ahí sí no hay que moverse, ¿verdad? Ahí ya llegamos al final llegamos a un estado de aceptación, entonces ahí la variable P ya no se necesita avanzar. Entonces, el concepto del apuntador sí a veces no se enseña desde un primer curso de programación, pero tampoco en este ejemplo es un uso tan sofisticado. Únicamente se utiliza en una desreferencia al poner asterisco P. Lo que le estamos diciendo al lenguaje es que queremos desreferenciar. Ese es el concepto de desreferenciar y lo que nos entrega es la letra o el valor correspondiente. En este caso son símbolos. Entonces la letra C, el más, un dígito, en fin. Y cuando la variable va solita, cuando la P va solita, no tiene el asterisco previo, es porque queremos trabajar con la dirección de memoria, ya sea para movernos hacia adelante, hacia atrás, en la cadena, ¿no? Entonces, pues, sí, el apuntador no es un concepto que se ve desde cursos básicos de programación, pero pues tampoco es la gran cosa en este ejemplo. Bien, pues aquí está la manera de programar un autómata mediante el enfoque case.